Buenos días, tardes, noches, amigos apasionados del tarot y la cartomancia, donde quiera que estéis y cuando visitéis nuestro canal y compartáis un ratito con nosotros. Aquí, Julián y Océano, vamos a tener uno de nuestros análisis, revisiones y posible debate sobre un tema un poco más profundo hoy, que es el marco religioso que tiene la alegoría mayor del tarot clásico, si la tiene, si no la tiene, si es útil y necesario para su estudio, si no lo es, si es irrelevante, qué ocurre cuando se hace un mal uso, qué ocurre cuando se anula por completo el marco religioso de la alegoría mayor, y unos puntos de interés, o así consideramos nosotros que es interesante e importante para el amante del tarot. Voy a recordar, como siempre, que la arcana mayor, al ser alegoría gráfica, no literaria, simboliza siempre un grandísimo concepto abstracto, no tangible y complejo, y conduce frecuentemente a una enseñanza ética, moral, espiritual o simplemente útil para el recorrido de la vida humana. Eso es lo que la alegoría mayor, el arcana mayor, el triunfo mayor simboliza. Y desde ahí está ligado fuertemente a un concepto cuando menos espiritual. Otra cosa distinta es si religioso, si dogmático, si católico o no. Julián, cuéntanos tu primera, Sí, mi tu primera, primera aportación mi primero aquí. porque pienso que eres tú la que tienes que partir con el contenido. Tú dijiste espiritual y dogmático. Espiritual o O dogmático, por eso, puesto que bueno, son da lo mismo. opuestos, sí. Espiritual claro, Son entonces opuestos. ahí hay una diferencia grande. Indudablemente que el tarot clásico tiene una impronta católica por su contexto sociocultural, ¿cierto? Sí, e histórico. Histórico. Momento histórico y lugar geográfico. La pregunta es, ¿qué aporta esa impronta que tiene el arcana mayor y si no estuviera, ¿qué pasaría? Porque lo que tú me dijiste me llamó la atención. Y si no estuviera, ¿qué ocurriría? Exacto. O sea, ¿es imprescindible o no? Porque que la tiene, Sí, ¿cierto? sí. ¿Qué te parece a ti? ¿Es imprescindible o no? A ver, O, o quiero decir dos cosas. Uno, el tarot clásico tal y como lo vemos, para ser conocido, estudiado y aprendido con H, sí requiere de enmarcarlo y encuadrarlo en su contexto. marco religioso. Ni siquiera digo espiritual, digo religioso. Pues tiene unas alegorías rotundamente católicas. No todas, atención, pero el juicio final, el diablo, la torre que simboliza la ira de Dios y el castigo y expulsión del Edén, en fin, son innegables alegorías católicas. Y yo creo que es imprescindible al recibirlas, aprenderlas y conocerlas, que estén encuadradas en su marco. Otra cosa es si las considero imprescindibles después de ya bebido y aprendido
el gran libro. No, no las considero imprescindibles. Las considero útiles, pero no imprescindibles. Pues yo pensé que íbamos a discrepar, pero parece que no. No, ¿Por es qué? difícil que discrepemos. Porque en realidad tú dices útil, pero no imprescindible. Tal cual. Ahora, como acápite tangencial, han habido muchos intentos de sacarle la impronta católica Sí. y reemplazarlo por otras cosas. La escuela inglesa, la primera. La escuela inglesa la primera. Y algunos intentos ponen en reemplazo algo coherente y otros no. Transformando ahí el tarot en una especie de, para mí, un chacota. Porque Tradúcenos el chilenismo. era una cosa desordenada que no es seria. Sí. Eso es una chacota, ¿no? Ok. Una cosa desordenada que no es seria. Por ejemplo, eso de meter al dios Baco en vez del Papa. Sí, en el Vandenborre Sí. y los tarots de Flandes. Claro, Sí. poner ahí un tipo en una posición un poco O al indecorosa. Capitán Fracas. O al Capitán en Fracas. lugar de la papisa, ¿eh? Claro, entonces esos intentos indudablemente que caricaturizan el tarot. Y yo prefiero mil veces el esquema católico a escapadas nacionalistas o voladas locales, ¿no es cierto?, que no aportan nada, porque si te sale, ¿cómo se llama el señor este? El Capitán Fracas. Te sale el Capitán Fraca. ¿Qué vaya a decir tú? De la comedia del arte. Nada. No se ¿Qué te puede significar no como...? se puede leer simbólicamente con ningún fundamento, ¿no? Más que es un personaje tragicómico y nada más. Exactamente. Entonces, a mí, a pesar de que yo no soy católico, me parece bien el esquema, me parece, tal cual dijiste tú, útil. Y le da una estructura y una coherencia dentro de la dualidad, el bien y el mal, lo malo y lo bueno. ¿No? Tú misma decías que en una ocasión que cada carta contenía lo opuesto en el tarot, contenía su opuesto, ¿no es cierto? Sí, porque desde un marco religioso, histórico, cultural y geográfico concreto, el diablo, aquí, al menos, cuando está aquí, su alegoría y su ilustración, ¿no?, simboliza el mal. Y leerlo como otra cosa diferente no va a ser decodificar esta alegoría, ¿no? Es lo mismo que Judas Iscariote. En la mayoría de los italianos más antiguos, las monedas de plata están cayendo de sus sacas. La traición, quiero decir, si no se bebe de la fuente original... ¿Qué es? ¿Cuál es la fuente original? El catolicismo. Para la arcana mayor del tarot clásico, sí. Ya. Yo no tengo ninguna duda. Ya. Es difícil luego crecer en interpretaciones sobre esa base. Es decir, si las interpretaciones crecen sobre un cimiento correcto, no va a haber desviaciones. Arthur Waite quiso que el colgado fuese poco más que un santo sacrificado. Y un sacrificio por ir contracorriente y la penalización del grupo, el tipo de iluminación que se puede obtener al ser sacrificado. Crowley hizo algo más allá, y es que hizo una clara alusión a Cristo en el colgado. Entonces, ahí estamos torciendo lo que la alegoría clásica del tarot clásico, que sí es italiano y sí es católico, traía. Ese es mi punto y mi defensa cuando siempre se quiere anular esto. Esto es como si yo voy y estudio el I Ching, pero le endoso mi cristianismo a ultranza y lo retuerzo. No. Si voy a aprender el I Ching, voy a tener que abrir mi mente y comprender grandes conceptos de una filosofía y estructura espiritual totalmente ajena a mí.
voy a tener que aprenderlos. Y lo mismo con otras, ¿no? Yo insisto, el esquema, el catolicismo reflejado en los arcanos mayores es una muy buena estructuración en la dualidad que pretende comunicar, pero pienso de que si tú le sacas el diablo y lo reemplazas por algo que simbolice el mal, se mantiene perfectamente el sentido y no tenemos necesidad de la caricatura diabólica para entenderlo. Ah, bueno, claro, lo Claro, puedes pero lo que alegorizar sí, de otra manera. claro, pero lo que te digo es que yo pienso de que el lenguaje de esto va mucho más allá del catolicismo. Lo que pasa es que el catolicismo lo agarró y lo puso en su idioma. Ahora, eso explica un poco las alegorías que nosotros propugnamos tanto, porque al final las alegorías tampoco son marca registrada del catolicismo. La alegoría va mucho más allá, o sea, es un concepto, como tú dices, un concepto amplio y abstracto. Pero el lenguaje católico lo aclara mucho. Lo aclara mucho en ese sentido, yo lo encuentro válido. El otro día yo te dije, te voy a dar una lectura tántrica de esto. Sí. Porque se me ocurrió en ese minuto. Sí. Y yo lo inserté en una espiritualidad diferente Sí. y lo leí perfectamente. Sí. Entonces eso quiere decir que el tarot va más allá del catolicismo. O sea, es una cosa muchísimo más amplia. Y incluso si le buscas elementos tántricos en que el tantra, claro que persigue la unidad y lo que todo es sagrado, pero para que todo sea sagrado hay que vencer la dualidad. Y es bueno entrar con lo que se quiere, a través de lo que se quiere destruir para lograr el objetivo. Es como que el ladrón se disfraza en policía. Entonces, el punto que quiero decir es que si bien el esquema católico facilita las cosas, porque es clarito, ¿no es cierto? Este señor, pucha, no puede ser bueno. No puede ser bueno este señor. Pero si yo te lo reemplazo por otro concepto de la alegoría, sobrevive igual. Claro, claro, es que creo que estamos diciendo lo mismo Exacto. tú y yo, pero desde ángulos diferentes. Yo estoy de acuerdo contigo en que los grandísimos conceptos ¿Alegórico? abstractos y muy complejos que las alegorías simbolizan son transculturales. Exacto. Buena palabra. Pero esta obra, específicamente, no es transcultural. Pero es un buen vehículo. Entonces, esta sí pertenece a un marco específico, que yo puedo tomar otro material, otro instrumento, y encontraré el mal probablemente, muy probablemente, representado de una manera distinta a este. O sea, sácale probablemente, de todas maneras que lo he escuchado. Bueno. De todas maneras que lo he escuchado. Bueno, yo me he asomado, por ejemplo, a toda la cosmogonía celta y sus distintos instrumentos y no es tan diferente. ¿Cómo? Sin embargo, tú que sí eres más conocedor de planteamientos espirituales y religiosos muy distintos. De ocho. Claro, yo pregunto, si por ejemplo en el Tantra el mal no existe, ¿cómo leería esto un tántrico absoluto? Un tántrico te diría que el bien y el mal debe tender a unificarse y que para eso tú tienes que partir con la dualidad. No voy a llegar a decir la dualidad no existe y por lo tanto el bien y el mal no existe. Tienes que usar la dualidad para lograr la unidad. Y de ahí está el concepto del Dios, como la palabra siempre se olvida, el Dios hermafrodita. Ajá. Entonces en el Tantra a este también lo identificarían como el mal. En ese esquema sí, pero te lo graficarían de otra manera, muy diferente. Muy diferente. Ahora, el punto mío es que esto es más amplio que lo católico lo estructura y lo hace más fácil, y que
tomar conciencia de que el esquema católico es lo que es, un lenguaje claro para expresar lo que se quiere decir, pero que puede ir un poco más allá, puede aclarar el concepto de la alegoría y sobre todo la flexibilidad que tiene la alegoría ante determinada pregunta y evadiendo los significados. Y además, muy interesante también, que dentro de los 22 arcanos mayores, claramente marcados por catolicismo, templanza angelical, por ejemplo, hay a su vez unas cuantas alegorías que no son exactamente católicas o que no trasladan un mensaje moral dentro del dogma católico, y sin embargo ahí están, ¿no? Las estoy mostrando ahora. Cosa que colabora no solo a nuestro punto principal, que es que son útiles a la hora de ser recibidas y comprendidas, pero no imprescindibles, y que se puede dejar la mente volar después y trascender de un marco tan rígido y tan cerrado. Hay mucha gente que no es católica o que habiéndolo sido no quieren seguir siéndolo y sin embargo aman el tarot, ¿no? Para ellos tiene que haber una salida. Por eso que yo hacía una distinción en base a lo que tú dijiste, de espiritualidad y dogma. Ah, no, claro. Claro, porque la espiritualidad es algo que abarca mucho más. El dogma es un dogma. Ahora, el católico tiene su dogma, pero el que quiere sacar al catolicismo de aquí también tiene su dogma, y su dogma al cuadrado. Claro, Sí. claro. Interesante. Claro, pues entonces todo lo que ocurre es que... y hay tarot que le sacaron respetuosamente el asunto católico, la alegoría católica representada en estos dibujos, y funcionan a la perfección. Sí. Por ejemplo, siempre se me olvida, el italiano. El tarot siciliano. El tarot siciliano, que Sí. le sacó las cosas católicas y puso cosas locales. No hay papa, no hay papisa, Claro, y le puso su cuestión. juicio final, no hay diablo. No hay diablo, Sí. claro, y funciona a la perfección con una precisión matemática. Sí. Por lo tanto, eso a mí, matemática, y eso a mí me responde a la pregunta si el esquema católico es imprescindible o no. Es un lenguaje claro. No es imprescindible. Claro, es un lenguaje claro que estructura. Del tarot, claro. Que estructura, pero no es imprescindible. Y tú puedes ir más allá de él, más allá de ese esquema, una vez en una segunda o en una tercera etapa de aprendizaje y de estudio, puedes ir más allá y puedes llegar al fondo de la alegoría. Y en ese mismo minuto pienso yo que es mucho más fácil que la alegoría te dé todos los matices que tiene y no significado determinado. E incluso la alegoría toma toma matices precisos ante una pregunta que a lo mejor en otra pregunta ya no se va a repetir. Por supuesto. Ahora bien, trascender y la trascendencia en el tarot clásico está ilustrada por el Cristo renacido, trascendido, y sus 4 evangelistas. Perfecto. Eso es innegable. Perfecto. Por eso yo digo, sin trasladar, supongamos que estamos enseñándole el tarot a una persona que jamás ha sabido nada de la religión católica ni de oídas. Vamos a tener que explicar primero esta alegoría desde el mensaje original y católico. Después, para que lo comprenda. Y después ya le podemos sacar de ahí. Es lo mismo que digo yo, porque esto con el Cristo y los 4 evangelistas, la espiritualidad oriental te la dice latamente. Ellos le llaman iluminación, no me acuerdo cómo lo dice, Tao. Sí. Todo es trascendencia. Que tú tienes que trascender el mundo dual. Y ahí está el símbolo del Tao, de los dos. De Yin Yang. Claro, ese símbolo perfecto. Indica eso, trascendencia de la dualidad. Por lo tanto, esto que lo explica muy bien en el esquema católico,
el oriental u otro sufismo o otra corriente espiritual. Esto lo dirían de otra manera, pero dirían lo mismo. Exacto. Porque ese es otro punto también apasionante, que es que cualquiera de las religiones en su búsqueda acaba coincidiendo en los grandes conceptos abstractos que descubre y que persigue, ¿no? En eso sí somos comunes todos. Ahora bien, yo siempre me la pasaré repitiendo que si se quiere beber el tarot clásico, hay que comprender que su marco es católico. Esta es la forma que los católicos tienen de ilustrar estos gigantescos conceptos abstractos de la vida, ¿no? Pero en una segunda o en una tercera lectura, tú tienes que, o estudio, tú tienes que darte cuenta que eso es solamente un lenguaje y Por que va supuesto. más allá. Por supuesto. Aceptado eso, vengan los diablos y vengan las papisas y vengan los papas y todo. todo. Compro, como decimos los chilenos, compro. Compro. ¿Qué utilidad tiene este punto? Pues la dicha antes, amigos. Esos compañeros que eligieron estudiar un mazo desde los listados de significados que dictaba un autor o autora en un manual, sin detenerse a meditar, observar y beber Lo que verdaderamente hay allí. Claro, la alegoría que tenían delante. Aquí otro motivo más de nuestra larga lista de motivos para que abandonen los significados y miren, observen, abran su mente, conozcan en su origen lo que es, y de ahí sí que podrán volar e improvisar. Pero también, fíjate, y como ya como punto final yo creo, a mí me hace idea, o me hace argumento, el hecho de que uno pueda leer el tarot deshaciéndose del esquema católico y que funcione a la perfección. A la perfección. Eso me indica que, por supuesto, el origen del tarot trasciende en mucho al esquema católico. Simplemente el esquema católico lo puso a su pinta y bien. ¿Te fijas? Bien, lo puso bien. Entonces, teniendo ahí en Pero tú cuando hablas del origen del tarot, ¿de qué hablas? Porque el tarot se originó en el catolicismo. Sí, pero es que lo que... ¿Te refieres a las enseñanzas que trasladan? Claro. Bueno, claro, eso es propio de la especie humana, por supuesto. Bueno, pero ese origen Desde que la especie pero es que existe. ese origen que no está claro de dónde viene, te habla de que es mucho más trascendente que un esquema sufí, un esquema tántrico, un esquema católico. Esos son algo, distintos lenguajes para decir lo mismo. Por eso, pero eso a mí me dice de que el misterio del tarot sigue vigente y sigue ahí como que hay mucho más detrás en estas cartas. Creo que con la pasión de Julián, amigos, este es un momento perfecto para despedirnos y dejaros meditando sobre esto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, compañeros.